Bien, buenos días. Hoy que soy Gwen Garralda, como han comentado, y voy a presentar este panel con el título es Hacia la siguiente era ESG, entre la consolidación y las nuevas tendencias. Bueno, la nueva era sobre todo es porque el regulador está marcando una nueva era, pero no acaba de marcarla, porque eso es lo peor y por eso es lo que estamos viendo. Antes estaban hablando de inteligencia artificial y yo pensaba, ¿qué tal funcionará la inteligencia artificial con temas ESG? Difícil, difícil lo tiene. ¿Y qué tal funcionará cuando le preguntas temas del regulador europeo? Difícil también lo tiene, porque como cambia tanto, pues seguro que lo que te contesta la inteligencia artificial a saber que me junge. Bueno, vamos a hablar, pues eso, la siguiente era, pero primero vamos a ver cómo está. Si está consolidado, no está consolidado, cómo es el título. Hay el SFDR, que son unas siglas que todos ya conocemos, aquellos que no estén enterados, es una regulación por la cual los gestoras tienen que establecer una clasificación de sus fondos, artículos 6, 8 y 9. El único problema es que cómo lo clasifica, cómo decide la gestora, cómo lo clasifica es complicado, se cambia y curiosamente esos cambios regulatorios, que ya todo el mundo dice que es el tsunami regulatorio, lo curioso es que siempre acaba diciendo esto es vivo. No se preocupe que se lo vamos a cambiar y cada vez más hay que leer las preguntas y respuestas Q&A que están emitiendo para entenderlo bien. Entonces, con eso es donde nos situamos. Entonces, claro, con esta pregunta de fondo, claro, ¿verdaderamente está consolidado? Es decir, podemos, y voy a preguntar, voy a dividir el panel en dos momentos, uno la consolidación y luego las nuevas tendencias. Entonces, comenzando por mi izquierda, los datos regulatorios en aspectos de ESG, ¿cuál es la valoración de Allianz Global Investors respecto a si se ha alcanzado un nivel de consolidación razonable? Me encanta lo de razonable. Es importantísimo. Pues yo creo que no podemos hablar todavía. Bueno, buenos días a todos, un placer estar aquí. Además creo que es la hora del café, con lo cual Sí. vamos a estar en petit comité, así que quizás hasta mejor. Yo creo que es muy complicado precisamente por lo que comentabas, Joaquín, es decir, se está moviendo todo, está habiendo una evolución muy rápida y por lo tanto es casi como contraria a hablar de consolidación, ¿no? Ahora bien, podemos decir que sí que ha habido cierta consolidación porque gracias a la regulación estamos todos hoy aquí hablando de esto. Eso sí. De hecho, muchos de nosotros o muchos de vosotros estáis hartos de hablar de esto. Es cierto que ha habido, yo creo que algo muy positivo y es que la integración de los factores de información a ESG ya es algo habitual en las carteras de inversión y en los fondos. Esto no pasaba hace muy pocos años de manera masiva, es decir, yo creo que hemos pasado de nicho a mainstreaming y eso lo hemos conseguido gracias a la regulación. Y también otra de las luces es que yo creo que todas las entidades financieras hemos hecho esfuerzos ímprobos y continuamos haciéndolos, invirtiendo en talento, invirtiendo en tecnología y sobre todo transformando toda nuestra oferta de servicios y de productos y modificando e incrementando nuestras capacidades, ¿no? Incluso utilizamos esto como un atributo, ha venido a ser hasta un atributo de marca, ¿no? A veces probablemente no del todo bien utilizado, pero un atributo de marca. Pero no podemos hablar de consolidación. ¿Por qué no podemos hablar de consolidación, en mi opinión? Porque creo que hemos creado, como comentabas anteriormente, hemos creado un sistema de clasificación erróneamente, un sistema de transferencia que se ha convertido en un sistema de manera errónea de clasificación, que además ha fracasado estrepitosamente porque no hemos conseguido atraer los flujos masivos más minoristas, que era la pretensión. Hemos creado un Green MiFID que no se lee, porque obviamente no se tenía que leer con un sistema de transparencia, sí con uno de clasificación, pero no con uno de transparencia, y que además es incomprensible. Yo no sé responder a las preguntas y no creo que nadie... De eso luego hablaremos. Lo hablaremos después. Y por lo tanto hemos fallado, hemos creado el efecto contrario, hemos creado rechazo. Otra de las sombras que creo que estamos ahora intentando cambiar es que hasta ahora nos hemos centrado demasiado
en factores, en el greenwashing, en el riesgo del greenwashing, en aquello que estaba demasiado alineado y por lo tanto nos hemos olvidado de la transición, que creo que es lo más retador y lo que tenemos que hacer. Y por último, yo creo que nos hemos centrado, o la regulación se ha venido centrando demasiado en el cómo y menos en el qué. Y por lo tanto nos hemos olvidado del impacto. Es decir, transición y impacto creo que son dos de los grandes temas que tenemos y que ya estamos desarrollando para futuro. Y algo de lo que se habla mucho y se hace prácticamente nada es blended finance, just transition, mercados emergentes y no dejar a nadie atrás, ¿no? Y eso es algo que también es una de las asignaturas pendientes. Lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Carlos, Nordea, que es un referente, bueno, pues habéis hecho también una investigación respecto a cómo responde a las personas, porque que regulador pues lo que deja muy bonito, muy inteligente, pero luego hay que contarlo y tiene que entenderlo la otra. De hecho, desde Nordea cada año, desde los últimos 3-4 años, hicimos una encuesta paneuropea, principalmente centrándonos en España, Italia y Alemania. Y obviamente, siendo una casa ASG, Sí. nos interesa ver un poco las tendencias de nuestros clientes. Y curiosamente han salido algunos datos bastante interesantes. Para hacer un poco resumen antes de entrar en los datos, es que obviamente nos queda mucho en cuanto a la consolidación en Italia, España y Alemania. Pero diría que estamos a un punto mejor que estuvimos hace 4 años, con lo cual vamos viendo un poco que esta información, también las casas que están empujando a ASG está funcionando, pero obviamente con todos los datos, definiciones, puede ser bastante complicado navegarlo a la hora de hablar con el cliente final, que con lo cual es la que nos interesa obviamente hablar. En España, por ejemplo, cuando les hemos preguntado cuáles eran las oportunidades o limitaciones a la hora de hablar con sus clientes, el 50% lo vieron como una oportunidad de hablar cómo ASG afectaba la rentabilidad de sus carteras. Entonces lo veía como algo positivo. En Alemania, por ejemplo, solo el 24% lo vieron como algo interesante, una oportunidad, con lo cual una diferencia bastante larga entre España e Italia, España y Alemania. A la hora también de explicar los productos, hubo bastante interés en Italia y España de un 50% y en Alemania solo un 33%. Yo creo que también tenemos que recordarnos que esa encuesta que lo hicimos en junio de este año viene después de un año muy complicado, ¿no? Sí. Siendo con la continuación con la guerra de Ucrania, la crisis energética que nos enfrentamos y además, como sabemos que la gente está un poco cansada de hablar de ASG, principalmente que este año los bonos de tesoro son bastante más atractivos de que hablar de ASG, con lo cual tenemos competencia bastante interesante. A la hora de preguntar a ellos también cómo vieron sus propias casas a las estrategias de ASG, los distribuidores, en España el 55% vieron la estrategia de su casa suficiente, o sea que estaban contentos. En Italia el 65%, o sea aún más, y en Alemania alrededor de un 50%, con lo cual ahí cuando hablamos de consolidación, estrategia, ahí vemos que todavía queda de convencer los asesores a la hora de hablar de ASG. Curiosamente, cuando hemos preguntado también a los asesores si tienen interés personalmente de hablar de ASG, en España el 50% tienen interés, el 62% en Italia y el 40% en Alemania, con lo cual ahí también vemos un poco cómo está pensando el asesor. Pero curiosamente también el 75% en todos los mercados ven a sus clientes aumentar su exposición a ASG en los próximos 12 meses. Con lo cual, el interés sigue siendo ahí. Yo creo que obviamente estamos esperando el momento justo cuando los mercados dejan de entrar, porque obviamente este año ha sido empujado los mercados más por los 7 hermanas de Estados Unidos de inteligencia artificial, con lo cual yo siempre explico a mis clientes que ningún asesor daría como un consejo de meter en solo 7 acciones por riesgo de rentabilidad, con lo cual eso no significa que las acciones de inteligencia artificial no van a seguir aumentando su valor, pero hay que diversificar las carteras. Y el último punto que quería destacar es cuando hemos preguntado cuáles son las tendencias temáticas que los clientes finales les siguen pidiendo a los asesores, nos sorprende la respuesta que el cambio climático es el número 1 con el 75%. El segundo era tecnología verde
Y el tercero es la economía circular, con lo cual podemos estar cansados de hablar de ESG, podemos estar cansados de hablar de regulación, pero el cliente final sigue pensando qué puede hacer para invertir en soluciones que luchan contra el cambio climático. Muchas gracias. Verdaderamente ha sido interesante lo de la diferencia entre España, Italia y con Alemania. Verdaderamente podemos decir que son más escépticos, por llamarlo de una manera. Nos sorprendió bastante este año a ver lo pesimistas que son los alemanes, que generalmente sí son pesimistas, pero aún más en el ámbito de ASG, pero si lo comparas sus respuestas hace 2-3 años eran más optimistas, pero yo creo que obviamente la guerra en Ucrania y que el hecho que tenía que, por ejemplo, abrir algunas centrales de carbón, también eso ha influido un poco la reacción creo que de la industria en general. Muy bien. Vamos a pensar ahora en el esfuerzo que tienen que hacer las empresas con estos cambios regulatorios, con esta dificultad que tiene tanto lo ambiental como lo social, de explicar, de comunicar, y luego, claro, toda la infraestructura que hay que crear alrededor de... ¿Qué esfuerzos organizativos y de recursos ha realizado BBVA, y sobre todo como gestora y distribuidora, para consolidar la ESG? Muchas gracias, Joaquín. Y perdona, gracias por darnos la oportunidad de contar lo que pensamos. Estaba pensando que es una ventaja ser el último en una tanda de preguntas, porque cuando tú estás pensando, y dices, bueno, yo quiero hablar de este punto, ves los diferentes ángulos y cómo encajan, aunque sean desde perspectivas diferentes, en lo que todos hemos tenido que vivir, ¿no? Entonces, conceptos como complejidad, comunicación, interés, o sea, están en la estrategia de cualquiera de nuestras entidades, ¿no? En nuestro caso particular, la sostenibilidad, como en casi todas las gestoras fundamentalmente europeas, no es nueva. No se oye, sí. Sí se oye. No se oye. Ahora, a ver. ¿Hola? No, acércalo. Pues. Creo que están... Ahora está ya. Nada, no pasa nada. En nuestro caso, como con la mayoría de entidades gestoras, la gestión de carteras o la implementación de criterios sostenibles no es nueva. Nosotros el primer fondo de inversión que tenía características ISR, ahora hay que tener cuidado con la palabra sostenible porque da calambre, fue en el año 99, pero muchas de las estrategias que se utilizan a día de hoy, como la integración o las exclusiones o el ejercicio de los derechos políticos, también llevamos mucho tiempo ejerciéndolo. Pero es cierto que se circunscribía a una serie de clientes que así lo demandaba o aquellas carteras que tenían esas características. Entonces, lo que sí que ha conseguido la regulación en Europa es que la sostenibilidad pase de ser algo táctico o algo focalizado a ser estructural. Y eso supone un ejercicio de transformación de las entidades muy relevante. En nuestro caso, además, coincide con que desde 2018 la sostenibilidad es uno de los pilares del grupo BBVA, con lo cual la división de Asset Management a la que pertenecemos también participaba de la misma. Entonces, la confluencia de nuestra historia particular en sostenibilidad, la regulación y el empuje del grupo BBVA hace que se convierta en una iniciativa mucho más estructural y transversal. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Pues, como habéis dicho, con una inversión en recursos y dedicación muy grande. Solo os pongo un ejemplo. Las iniciativas dentro del equipo de inversiones estaban dentro del equipo en términos de sostenibilidad y la gestión de los vehículos estaban dentro del área institucional, o sea, clientes de empleo, pólizas de seguros o instituciones, y ahora pasa a ser un equipo dedicado dentro de inversiones, transversal y global, que es mucho más potente. Pero no solo se queda ahí, sino también tenemos equipos dedicados en el área de riesgos, la gobernanza de la sostenibilidad pasa a ser transversal, están todas las áreas, producto, cumplimiento, servicios jurídicos, inversiones, riesgos, tecnología y datos.
que hoy el foco de la mayoría de los paneles son datos. Nosotros, por desgracia, tenemos que luchar por tener datos de calidad y eso es uno de los grandes retos de nuestro mundo. Pero también formación. Antes hablábamos de que la gente puede estar potencialmente harta de que hablemos de sostenibilidad a todas horas. Hace 3 años o 4 años, ni nuestros clientes, ni las redes comerciales, ni siquiera nuestros compañeros de inversiones tenían muy claro de qué iba esto, ¿vale? Y dentro de la complejidad, que todavía no sabemos si sabemos todo lo que deberíamos de saber, pues es un ejercicio muy relevante. Y yo me quedaría también con que este ejercicio de dotación de medios, tecnología, datos, recursos, tiene una parte buena. Y es este ejercicio de transversalidad en organizaciones internacionales como la nuestra, lo que hace es que una iniciativa que fundamentalmente sale de Europa tenga un ejercicio de estandarización internacional. Quiero decir, en muchas de las geografías en las que operamos no hay requerimientos de información, datos, transparencia, criterios, pero nosotros hemos utilizado esos datos, criterios y conocimiento desarrollado en Europa para implementar carteras sostenibles de una manera homogénea en otras geografías. Entonces, hay un apalancamiento positivo en ese sentido para otras organizaciones. Y no quería terminar mi intervención sin decir que también es dinámico. Por desgracia es dinámico porque este esfuerzo de inversión es también adaptativo. Como la norma, la regulación y los requerimientos son especialmente amplios, pues así funcionamos nosotros en la adaptación de los medios y estructura. Bueno, iba a continuar. Estaba pensando antes, y corrígeme si me equivoco, pero me acuerdo que el primer fondo ISR del BBVA lo que decía es, vamos a ver, hay un índice que es FTSE4Good, que las empresas pues han tenido un filtro para pasar. Luego yo invierto en esas empresas, consigo diversificar mi cartera y ya está arreglado, por lo cual era relativamente fácil. Sí. Ahora es que es otro mundo. Mucho más complejo. Otro mundo. Antes eso decir, inversión socialmente responsable. Lo hacen otros, pues ya está, invierto en ellos. Ahora ya no, ahora es bastante más complejo. Y sobre todo exige muchísimo más, porque antes era pues un gestor, tenía como quien dice el portfolio y ya está. Ahora datos, luego además transversal, que ese es otro de los grandes retos organizativos, ya la governance es transversal, en fin, y los riesgos. Bueno, dicho, la conclusión que por lo menos he sacado yo es que efectivamente eso de que está consolidado, no. Claramente. Far from. Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco hacia las tendencias. Bueno, sin consolidar, pero un poco renqueando, pero ahí vamos, porque qué remedio. Es que es el regulador. Es que qué remedio. Bueno, pues entonces, hay un tema que además, Marisa, has hecho un poco de referencia antes, que no solo es el green, sino que también hay otras cuestiones más. Y hay un factor que es muy importante, que se dice, ya no solo se trata de comprar o vender una acción o unos bonos, sino también se trata de influir sobre las empresas en su proceso de descarbonización, sobre todo porque es lo que se pretendía al principio con toda la regulación. Bueno, ¿cómo veis como una gestora haciendo engagement, es decir, influyendo en el consejo o en el CEO de las empresas? ¿Es fácil, difícil? ¿Qué implicaciones tiene? Y además a nosotros también nos hacen engagement. Ah, claro. Porque los claro. asset managers somos objeto de engagement por parte de los asset owners, que además tienen códigos de Exacto. cómo hacer el engagement. Es decir, a mí me parece muy interesante y de hecho cada vez es más relevante y estamos viendo más vehículos en el mercado que utilizan la herramienta de stewardship como una de las herramientas a utilizar para generar carteras sostenibles, porque al final, si lo pensamos, los gestores de activos solo tenemos dos maneras realmente de mostrar nuestra voluntad de cambio, ¿no? de avanzar hacia una economía de baja intensidad de carbono y conseguir ese mundo o un crecimiento económico sostenible que todos aspiramos, y es a través del capital allocation, de la asignación de activos, y es a través del engagement.
Sabéis que cuando hablamos de engagement queremos decir no proxy voting, que eso entraría dentro de stewardship y que ahí obviamente tienes todo el mundo de pasivo funcionando. Para los gestores activos el engagement es el intentar acompañar a las compañías e incluso retar a las compañías con si queréis, en su transición hacia la sostenibilidad. Muy importante ahora en la transición hacia net zero, precisamente por esa ausencia en la regulación de los recorridos, ¿no? Que creo que cada vez estamos más recogiendo, pero que todavía no está ahí, ¿no? No la idea de que tú ya tienes que ser hoy completamente sostenible y tu ESG estar perfecto, que ahí estamos lo alineado con taxonomía, estamos hablando de un 2-3% de todo el universo invertible, sino de cómo estás transformándote, de qué objetivos a largo plazo tienes, de si tienes objetivos también o targets a medio plazo, de cómo de coherente es tu estrategia de sostenibilidad en relación con tu modelo de negocio, de cómo estás remunerando a tu top management de forma que volvamos a ser coherentes en esa estrategia. Y ahí el engagement es una herramienta muy interesante. Es una de las herramientas que tenemos, no la única, pero muy interesante. Antes no se utilizaba, vamos, no. Siempre se ha utilizado, Hombre, pero se ha utilizado porque también esto del engagement hay mucho ruido y también es como hay que alguien lo ha dicho en otro panel antes, ¿no? A veces somos demasiado grandilocuentes. O sea, el engagement, para empezar, tú tienes que ser importante para la empresa tiene que ser importante para ti y eso no siempre pasa. Es decir, puedes tener cifras de estar haciendo proxy voting en 10.500 compañías y estar haciendo engagement en 300, 400. ¿Por qué? Porque son las 300, 400 en las que vas a estar invertido en el largo plazo, porque el engagement tiene un tiempo, ¿vale? Porque son las compañías en las que a lo mejor son importantes, son constantes en tu portafolio de inversiones y porque tú también eres un inversor de largo plazo y relevante para ellas, ¿vale? Si no puedes hacer un engagement colectivo, ¿no? Si eres menos relevante, pero te quiero decir que tenemos que tener, el engagement no es para todo porque toma tiempo, requiere de recursos. Por lo tanto, tienes que tener un proceso y eso es lo que creo que todavía es un desafío para la industria. Es decir, necesitas tener proceso para llevar a cabo un engagement eficiente. Tienes que tener objetivos, tienes que tener una forma de medir el impacto de tu engagement y luego tienes que tener, por último, tienes que tener la respuesta a la pregunta ¿y qué pasa si mi engagement no es efectivo? ¿Hasta dónde lo escalo? ¿Cuál va a ser mi política de voto coherente con ese engagement? Y tengo que tener una estrategia de salida en algún momento, tengo que tomar acción en algún momento derivado de eso, ¿no? Por lo tanto, no para todas, hay que hacer una selección muy clara en tus carteras de dónde puedes ser eficiente, influenciando, y luego tienes que tener un proceso de cómo supervisas, ejecutas, mides y evalúas toda esa influencia. Después de Alberto, que también nos ha hablado de todo el esfuerzo que suponía, le añadimos el engagement y ese esfuerzo y recursos por todas partes. Pero, en fin, esto es lo que hay. Carlos, también aquí el proceso de descarbonización. Engagement es una palabra, la descarbonización de las carteras es otra palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Porque vosotros sois pues, una referencia, como digo. ¿Cómo estáis realizando desde Nordea este proceso? Bueno, primero, quería destacar que descarbonizar la cartera tiene un significado diferente a cada inversor, hasta el fondo de pensión, al cliente institucional, hasta el cliente final. Pero lo que se ha notado en los últimos años es que todo el mundo quiere descarbonizar, pero a lo mejor no sabe cuál es el impacto mejor para tener este impacto positivo para el cambio climático. Porque como punto de partida muchos clientes, porque es un poco la tendencia de hace años, quieren descarbonizar las carteras excluyendo directamente los sectores que emiten más. Ya está. Que es fantástico porque bajas inmediatamente tus emisiones, tu huella de carbón es muy bajita. El problema es que lo puede hacer solo una vez, ¿no? El problema es las empresas que contaminan siguen estando ahí y necesitan ayuda. De hecho, la parte del engagement viene súper bien porque el engagement es fundamental. Si miramos un poco, yo utilizo este ejemplo un poco así para dar muy claro lo que entiendo decir, es que los molinos de viento, ahí estoy hablando no de
los clásicos del libro de Don Quijote, sino más los que ven en toda España, en toda Europa, utilizan materiales como acero, cemento y químicos, ¿vale? Si miras a esos tres materiales, supone un 75% de las emisiones globales que tenemos que bajar, ¿no? Entonces nosotros no decimos mañana destruimos todos los molinos que hay, ¿no? Porque son parte de la transición hacia energía limpia. No obstante, en estas industrias necesitamos empezar a tener un diálogo, un engagement con estos tipos de empresas. Entonces nosotros desde Nordea, de hecho hace 1 año y medio hemos lanzado un fondo Climate Engagement, precisamente empezar esas conversaciones con estos tipos de industrias que se han quedado detrás porque todo el dinero en los últimos años ha ido hacia los líderes, lo que llamamos en el pasado inversión climática 1.0. Nosotros somos más interesados en inversión climática 2.0, que sería precisamente centrándonos sobre esas industrias. Y esas industrias muchas veces no son industrias que no saben lo que quieren hacer, sino no han tenido, la ayuda para construir, una mapa para llegar a bajar sus emisiones. Entonces, a veces es una comunicación. Tengo un buen ejemplo en India de una empresa que se llama Ultratech y es de cemento. Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, primero, India tiene un crecimiento esperado de demanda de cemento del 25% de cara a 2028, ¿no? Es una demanda muy fuerte. El coste de producción de cemento que utilizan lamentablemente combustibles fósiles es el 50%. Entonces el problema para Ultratech también es el coste en este momento de producir el cemento. Pero también India, curiosamente, también son los líderes en el mundo de energía solar. Y a lo mejor no todo el mundo sabe, pero se puede utilizar esta energía solar para producir el cemento. Entonces hemos empezado un diálogo con ellos diciendo, mira, tienes un problema de coste. Entonces eso es la parte fundamental de inversor de toda la vida, ¿no? De que yo te ayudo un poco a mejorar tu balanceo. Por otro lado, tienes un problema de emisiones. Y yo con esto te puedo ayudar a crear un plan que te baja tu coste de emisiones y además tú te mueves hacia esta energía más limpia, más sana y te bajo tus emisiones. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos hacer de cara a engagement y además de descarbonizar las carteras para nuestros clientes. Y otro punto que quería destacar, que es muy, muy importante, que ha mencionado la compañera antes, que es verdad que si, por ejemplo, este fondo es muy chiquitito de momento, y esperamos que volverá a ser grande en el futuro, necesitamos también la colaboración de otros inversores. Entonces, muchas de esas veces que no somos, digamos, el inversor número 1 de una empresa, también buscamos otras gestoras que están interesadas también utilizar su poder de tener posición en esta misma empresa para hacer una colaboración con esta misma empresa y con esto también podemos ayudar a, no digo forzar, pero digamos ayudar a esta empresa de ver el por qué sería interesante no solo por la parte del medio ambiente, pero también por la parte del negocio que puede crecer. Entonces es un poco lo que nosotros vemos como el siguiente paso de ayudar a nuestros clientes. Es interesante lo que has comentado, porque efectivamente hay una iniciativa que es 100 Plus. Exactamente. Es decir, que lo que dice es unámonos, porque claro, si vamos a ExxonMobil, que es tan grande, pues te mira y dice, bueno, gracias, no. Pero si nos unimos todos los fondos, pues ya nos escuchan más. Pero fíjate, ha sido muy interesante también porque en algunos mercados esta colaboración, desde el punto de vista legal, ha sido compleja. Exacto, sí. Porque se ha visto como claro. potencial colusión. Sí. Entonces, por ejemplo, en Alemania, BaFin, ¿no? El supervisor ha tenido que realizar un código y clarificar hasta qué punto el engagement colaborativo es legal y hasta qué punto entra en territorio de colusión, efectivamente. O sea, que es un tema complejo de gestionar. Había poco. Y ya que hemos hablado de molinillos, el cemento, usan muchísimo cemento. Claro, con el viento, imaginaros la cantidad de toneladas de cemento que hay que poner abajo. Y luego, ¿qué haces con las aspas? Porque se estropean y entonces Acciona está haciendo un esfuerzo enorme para reciclar en la economía circular. Es decir, todo es complicación, pero en eso estamos. Alberto, por supuesto, si quieres decir algo más de descarbonización. Solo quería decir una cosa que me ha parecido súper interesante. Parece que, como vengo detrás siempre, nosotros tenemos identificado el engagement, o sea, el ejercicio activo de los derechos como accionista como una palanca mucho más potente que la de exclusión. O
sea, la exclusión, y en Europa, en algunas geografías, se abusa de la misma, y pensamos, coincido contigo al 100%, no genera movimiento. O sea, miro hacia otro lado y entonces puedo decir que no tengo ninguna vinculación, pero no solucionas el problema. Y la verdadera acción es en conseguir que un modelo de negocio cambie. Pero tampoco podemos ser tan hipócritas como para decir, no, es que estos modelos de negocio que en Europa han funcionado hasta ayer, son legales, dan muchísimo trabajo, de repente no son válidos. Podremos decir que queremos cambiarlos, pero si queremos cambiarlos tendremos que acompañarlos, ¿no? Entonces, para nosotros las exclusiones, simplemente os digo, nosotros tenemos 4 pilares en la estrategia sostenible, que es la integración de riesgos de sostenibilidad, exclusiones, voto y engagement, todo lo que es interacción con compañías e inversiones de impacto, y donde ponemos un foco mucho más quirúrgico en las exclusiones es porque queremos que estén vinculadas a derechos humanos y muy pocas actividades con las que no queremos tener vinculación. Pero no por una actividad, por estar en un sector contaminante per se, tiene que estar fuera de nuestras carteras o no tenemos por qué acompañarla, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y es lo bonito de la evolución, ¿no?, que hemos visto, porque, o sea, si miráis en los 90, en los 80, al final la inversión entonces era socialmente responsable y venía incluso de la inversión ética. Entonces, arrastramos las exclusiones más éticas, más morales, que hemos ido llevándolas y que poco a poco se van convirtiendo en más climáticas. Pero yo creo que hoy en día, y como todo esto está cambiando tan deprisa, todos somos conscientes de que las exclusiones hasta cierto punto es incluso un ejercicio de riesgo reputacional, pero prácticamente no es un ejercicio clave a la hora de construir carteras con outcomes, ¿no?, con resultados sostenibles, ¿no? Sino yo creo que es como algo que tenemos que hacer, es de mínimos en el sector, se da por hecho, echa una mano en algunas cosas, particularmente en esos campos que comentabas, Alberto, pero ya está, o sea, y ya veremos hacia dónde evolucionan, ¿no? O sea. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de un tema pensando en los asesores que se encuentran con la complejidad que hemos estado viendo, y eso lo hemos visto una parte, de comunicar con el cliente, y resulta que ha salido pues, el SFDR que dice la gestora tiene que bautizar, por llamar de una manera, artículos 6, 8, 9. Entonces eso que en principio era para las gestoras, pues se ha transformado un poco, dada la complejidad, en una etiqueta, en una de decir, oiga, ¿usted qué quiere? Light green, dark green, es decir, un poquito de verde o mucho más verde. Bueno, pues son el 8 y el 9. Eso ha producido pues, subidas y bajadas. De repente decían, sí, es 9. Uy, me paso al 8 por el tema del greenwashing y los miedos. ¿Vosotros cómo veis, por continuar y luego también... ¿Quieres empezar por ahí y así que no sea Alberto el último? Exacto. No sé, a mí me da igual, pero... Sin problemas. Bueno, de facto, o sea, SFDR es divulgación, o sea, es una norma de transparencia. O sea, realmente lo único que intenta identificar son productos que tienen en cuenta criterios sostenibles, promocionan sostenibilidad o tienen como foco las inversiones sostenibles. Entonces dices, no tienen en cuenta nada, 6, promocionan 8, foco en inversiones sostenibles 9. Está muy bien, pero este es el libro de jugadas que nos han dejado. ¿Qué significa promocionar? ¿Qué significa inversiones sostenibles cuando has dicho tú antes que taxonomía a día de hoy no tiene una cobertura suficiente y no genera un universo de inversión suficiente para invertir? Pero bueno, divulgación también nos menciona que hay un comodín que podemos utilizar, que es el artículo 217, que es tu propia definición de inversión sostenible. Pero que mi propia definición de inversión sostenible no tiene que ver con la tuya, no tiene que ver con la tuya, no tiene que ver con la tuya. Entonces, se ha generado un caos, de facto lo es, porque no se sabe qué mínimos tiene que tener un producto que promueva, no se sabe qué mínimos tiene que tener un producto del artículo 9, y lo más preocupante es lo que mencionabas tú antes, que lo hemos visto el año pasado con los índices climáticos, los pasivos, los CTBs y PABs, que los fondos estructurados siguiendo estos índices eran artículo 9, y cuando salió la segunda capa de divulgación
y hubo una batería de preguntas, dijo, no, los artículos 9 tienen que tener solo foco en inversión sostenible. Estos son índices de transición, alineados con París o de transición. No todas las compañías, no todas las actividades que hay dentro son verdes, con lo cual las gestoras dijeron, riesgo de greenwashing, me voy al 8. Yo creo que para atajar esto, en algunas geografías, Francia, fuera de la Unión Europea, ahora en Reino Unido, Bélgica, están creando mínimos, etiquetas, para decir, oye, este producto promociona, este producto es de transición, este producto es sostenible. Aquí hay un riesgo abierto y hay una consulta de la Comisión Europea que el plazo es diciembre de este año, abierta a todos los agentes europeos del sistema financiero, preguntándoles sobre la experiencia en la aplicación de divulgación. Y uno de los temas es la necesidad de crear etiquetas transversales y en la Unión Europea. Aquí, y lo voy a dejar aquí, es necesario porque no es homogéneo europeo, se basa en criterios particulares y hay riesgo de intervención de supervisores europeos, domésticos. Lo que pasa es que el resultado de estas etiquetas, que serían muy deseables, y sobre todo por el cliente final, ¿vale? Esto por defensa del inversor final, tienen que respetar el esfuerzo que hemos hecho como entidades en los últimos años. Esfuerzos, mencionaba antes, medios, criterios, metodologías. Debería ser evolutivo, no disruptivo. El que haya salido antes la gallina que el huevo no significa que tengamos que hacer una enmienda a la totalidad. Sería muy necesario MiFID, asesoramiento, transparencia. Yo creo que esa es la clave que comentaba Alberto, es decir, porque obviamente hemos invertido, lo hemos comentado al principio, ¿no? Mucho dinero, mucho talento, muchos recursos, muchas horas, mucho IT, mucho de todo, en modificar todo nuestro modelo de negocio realmente. Y en clasificar y en transformar muchas de las estrategias de inversión y acorde a la legislación o a la regulación. Y de pronto lo que no puedes hacer, aunque yo lo haría, ¿vale? O sea, a mí me gustaría hacerlo. O sea, aquí tendríamos que ser terroristas, pero no podemos, ¿vale? Pero queremos, pero no podemos. Porque lo que necesitamos es un sistema de clasificación que se entienda y que se pueda usar, que sea usable, que sea comprensible, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos que ser inteligentes y plantearlo de forma en la que podamos construir sobre lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos hecho nos ayude para dar el siguiente paso y es llegar a esa clasificación, ¿no? Y una clasificación, de nuevo, que sea intuitiva y que sea usable y que no ignore la transición, como hemos comentado antes, ¿no? Que no se centre solo en la parte de taxonomía, que no nos deja margen para diversificar las carteras de inversión, sino que se centre en transición, que también tenga en cuenta el impacto, que pueda tener en cuenta toda esa parte más de transición justa, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que dar feedback, como decía Alberto, hasta finales de diciembre. O al 15, no recuerdo si es el 15, porque estamos ahora todos trabajando en ello. Y yo me encantaría ver que hay homogeneidad dentro de la industria en este sentido, decir, oye, no podemos entrar con el tanque a destruir todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero sí que es cierto que tenemos que ser capaces Carlos, de generar... ¿tú de las etiquetas cómo lo ves? Bueno, yo tengo bastante experiencia en mi equipo con las etiquetas europeas, principalmente lo de Francia, ISR, de Bélgica, Towards Sustainability, y lo de Alemania, de FNG. Curiosamente, el problema es que las etiquetas nacionales son muy bonitas, pero el problema es que hay diferencia entre ellas. Por ejemplo, en Francia, nuclear le gusta, en Alemania no. Claro. Entonces, con lo cual, si quieres aplicar una etiqueta en cada país, tienes que mirar tu cartera y ver, ok, ¿puedo estar alineado o no? En el ejemplo de Alemania hemos dejado la etiqueta no por la parte nuclear, sino más bien que querían poner algunos requisitos sobre las banderas de ISS, que cuando venía una bandera amarilla tenía que vender inmediatamente, da igual el porqué. El problema de eso es que nosotros somos ahí para gestionar activamente las carteras y algunas veces esas banderas cuando salen son por cosas pequeñas que se pueden solucionar entre una semana o un mes, ¿no? O puede ser que una aplicación de una política de derechos humanos, por ejemplo.
Entonces, la implicación de vender una posición, una cartera, solo porque te dice una etiqueta es bastante fuerte para nosotros. No obstante eso, nosotros creemos que es nuestro trabajo enseñar a nuestros clientes todas las informaciones de dónde viene y obviamente que nos preguntan, pero nosotros estamos trabajando con los distribuidores para preguntar a ellos porque también las preferencias sostenibles de ellos son diferentes. Entonces, es muy complejo, pero al final yo creo que quedará mucho tiempo hasta que encontramos una vía bastante fácil. Bueno, es que además lo que queremos también es modificar MiFID, Eso es. porque no tiene sentido. Claro. O sea, MiFID se tiene que leer con el sistema de clasificación que resulte, ¿no? Y yo espero, IMF, el supervisor francés ya ha dicho que si llegamos a un sistema de etiquetado razonable y que esperan que sí, que ellos se unirán y que dejarán el suyo propio. Y yo lo que espero es que si somos capaces de llegar a un sistema de etiquetado europeo, todas estas iniciativas locales que solo nos complican la vida y que la fragmentación es absolutamente ineficiente, que se agoten Bueno, por el camino. por problema de tiempo, voy a proponeros una respuesta rápida para un tema que está relacionado justo con lo que estamos hablando, que es el greenwashing. Porque, claro, el tema cuando no están las cuestiones claras, muchas veces el greenwashing se ha producido por la misma regulación, porque como lo hacía tan difícil, pues a lo mejor cumplías, pero algún árbitro fuera decía eso no es, y entonces greenwashing. Entonces, hay uno de los argumentos que se está también pensando en Europa, es el tema de la intencionalidad del greenwashing. Es decir, que sea un criterio para poder decir, oiga, esta persona, pues usted dice que es greenwashing, pero claramente no ha sido intencional y ni ha producido daño. La pregunta es un poco rápida a todos, y además ahora empiezo con Alberto, ¿crees que se puede resolver el riesgo del greenwashing, que todos vosotros estáis siempre preocupados, con el criterio de intencionalidad y daño y ya podéis tener menos miedo a comunicar? Porque lo que se está produciendo es que se tiene más miedo. En vez de subir muchos artículo 9, lo que se ha producido es que es más artículo 8 o 6. Diciendo, no quiero tener ese riesgo reputacional del greenwashing. ¿Se podrá resolver eso con intencionalidad y daño? Bueno, yo creo que gran parte de lo que nos hemos centrado en el panel es en intentar unificar criterios. Sí. Eso solo puede redundar en menos riesgos de greenwashing pasivo, ¿vale? El que tú hagas algo y se interprete mal. Nosotros la forma que luchamos para intentar evitarlo es ser muy transparentes. Transparente en las comunicaciones a clientes, a distribuidores y también al regulador. Cuando decimos yo veo el mundo así, nos sentamos y le decimos por qué lo vemos así. Entonces, el ánimo es de transparencia total. No está resuelto, porque solo con mirar productos primos hermanos a día de hoy en la información extrafinanciera y ver el porcentaje de inversión sostenible que declara una entidad gestora y la de al lado, hay diferencias muy relevantes y eso a mí me sigue preocupando. Pero yo creo que como todos nos hemos dado cuenta que es un problema real, a corto plazo lo que puedes hacer es ser lo más transparente posible y lo más pulcro en tus criterios. Y la segunda es luchar para que esas inconsistencias, por lo menos en el lado del reporting, yo gestionaré mi cartera para generar valor para mis clientes de la manera que pueda. Pero a la hora de reportar, que haya la mayor uniformidad posible y evitar malas interpretaciones. Carlos. Estoy completamente de acuerdo. Además, añadiría que tenemos que tener un diálogo bastante cercano con el regulador, porque al final es el regulador que nos dice lo que podemos decir y no decir. Y yo, en mi experiencia en esta industria, no he visto, por lo menos, ninguna casa que intentara de hacer greenwashing así. Así que yo creo que no hay esta intención. Sí, a veces puede pasar, pero no creo que hay una campaña concreta en esta industria de hacer greenwashing. Pero yo diría, punto final, es que el greenwashing solo se puede solucionar a través de lo que podemos divulgar, ¿no? A través de los informes, los datos. Eso es lo único, la evidencia que podemos demostrar que lo que decimos es real y es correcto. Entonces, por eso yo creo que nos quedará años y años y años, porque todavía las empresas con las cuales nosotros invertimos no tenían la obligación hasta ahora de publicar esos datos, y cuando tenemos esos datos va a ser más fácil decir eso es el impacto real, pero hasta ahora, ¿sabes?, hacemos lo mejor para hacer esos cálculos, pero son estimaciones todavía. Marisa. Bueno, y no solo, ¿no? Porque tú puedes estar invertido en cosas que no parezcan verdes
y te pueden cuestionar. Entonces vas a Claro. tener que explicar el porqué, es decir, que la transparencia, pero también esa idea del futuro. Yo ya sabes cómo pienso. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, pero por dar la nota final polémica, o sea, yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, de supervisión y regulación, deberíamos poner menos foco en greenwashing y más foco en transición. Y probablemente estaríamos más avanzados ya a día de hoy. Muy bien, pues por aquello de sujetarnos al tiempo, muchísimas gracias a los tres, Alberto, Carlos, Marisa. Yo creo que ha sido relevante, quizá queda un poco el mensaje de que todo es muy complicado, el regulador está encima, pero lo que yo creo que también ha quedado es la cantidad de esfuerzo que está haciendo la industria para evitar algunos problemas que quizás superficialmente se ven desde fuera. Y la idea de la transición, yo creo que todo el Green Deal europeo, que era mover a los flujos financieros, un poco a trancas y barrancas, pero lo está moviendo. Y todavía falta pues, que se comprenda mejor para que entonces, ¡pum!, suba, yo creo que más claramente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los asistentes, desde luego, y lo dejamos aquí. Muchas gracias.